pueden hacer a partir de esos elementos. ¿Sí alcanzan a medio ver el papel? Claro. Yo he aprendido a usar las cámaras fotográficas, el papel fotográfico y los químicos. A mí me parece pues estupendo porque podemos a veces hacer fotos de lo que queramos con otros niños. Esto es gratis, no toca pagar nada. Tenemos que hacerle un orificio que se llama el estenopo. Nosotros teníamos una idea de realizar algo que podríamos llevar a cualquier lado. Tenemos unos amigos que conocimos el año pasado de Cine en Movimiento que son de Argentina. Ellos tenían un laboratorio móvil que lo llevaban a las estaciones de buses, a los barrios. Y pues nosotros este año, en el 2013, nos propusimos en crear el de nosotros para poder hacer lo mismo en Ciudad Bolívar y fuera de la ciudad también y fuera de la localidad. Entonces, de aquí viene el estenopo. A nosotros más que la foto como tal, nos interesa lo que sucede alrededor de esa foto, ¿sí? Por ejemplo, pues así salga mal la foto, bien la foto, los niños entendieron el proceso. Los jóvenes, los adultos ven cómo sale una fotografía de un tarro, de una caja, de cualquier elemento así básico, que vean eso y que vean como que hay otras formas de hacer. El próximo 15 de agosto a las 8 de la noche, la agrupación de funk colombiano Soul People lanzará su disco en el escenario de 6L6. El disco trae una propuesta vanguardista en donde el groove, el jazz, el hip hop y la música colombiana se funden para generar un sonido nuevo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la ciudad capital, donde sus artistas y gestores culturales nos demuestran que es posible democratizar el arte, hacerlo participativo y asequible para todos. Nos encontraremos muy pronto para ofrecerles más información sobre nuestra ciudad, solo aquí en Distrito Cultural. Somos Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Autonomía, tu vez rebeldía y cada vez los medios nos ignoran día a día. Solamente fuimos un tema de moda y hasta algunos colegas aprovecharon el cuarto de hora. Tú ves un fallo y algunos callos. Nosotros vemos un futuro amenazado, un país que ha olvidado a su tesoro más preciado, un gobierno descarado. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para la noche de hoy es #litigio. Bienvenidos. Aquí el enemigo no está entre nosotros, señor presidente de la Asamblea. El enemigo es la Corte, la Corte. Hemos asignado bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo o de gas. Nicaragua tiene todo el derecho de adquirir aquellos medios necesarios para asegurar la integridad de nuestro territorio, la vigilancia de nuestro territorio. Capitán de la motonave Papa Delta, proceda a colocar todo su personal en la cubierta superior. Una cosa fue estas concesiones que el gobierno de Nicaragua ha otorgado en el lado nicaragüense y otras muy distintas, esas que ofertó hace unas semanas y que tenía en su página web. No vamos a descartar ningún recurso, ningún mecanismo que nos conceda el derecho para defender nuestros derechos. A pesar de que el gobierno del presidente Santos todavía no se pronuncia, Nicaragua en este sentido respeta y está listo para que con Colombia trabajemos en la protección de esa zona. En el momento en que lo consideremos sin ningún tipo de afán, el gobierno nacional tomará las decisiones y se las comunicará a la opinión pública. Para discutir lo que sucedió en las últimas 48 horas en relación con el fallo del 19 de noviembre, estamos en los estudios de Canal Capital con el representante Jacuzzi de San Andrés,
el senador Juan Lozano de la Comisión Segunda y Carlos Arévalo. Carlos es profesor de La Sabana y el director de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Esta canción que escucharon al principio del programa es una canción de Gigi Drama de San Andrés, El Fallo, y ya volveremos a ella. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Le pido a todos los televidentes que sigan nuestra cuenta de Twitter, #INTL, y que nos manden las preguntas. Estaremos haciéndoles las preguntas a los invitados, trataremos de cubrir el máximo posible. ¿Les parece si arrancamos con una pregunta para el senador Juan Lozano, que estuvo ayer en la comisión asesora? ¿Fue una comisión tensa, Juan? El tema es un tema que por supuesto genera dificultades y tensiones. Nosotros tenemos una limitación que impone la ley frente a la reserva de esas actas, pero lo que yo quiero señalar es que hay un reflejo, como es apenas natural en la comisión, y esto se ha sabido públicamente, de la tensión y de la preocupación y de la angustia que tiene el país y de la indignación que hay en el país en relación con el fallo. Se produce el fallo y lo que hemos visto a partir de ese momento es una Nicaragua absolutamente agresiva que genera hechos que nos agreden, que nos mortifican, que además nos desafían. Tiene, desde que se produjo el fallo, la decisión de aprobar una ley para la concesión del canal, firma el contrato de concesión del canal, abre la concesión de los bloques petroleros. Mientras todo esto sucede, hace un acuerdo con los chinos para que puedan construir el canal, compra las misileras rusas, tiene hoy los buques rusos en Nicaragua y Colombia no ha presentado su respuesta. Entonces, eso obviamente genera una tensión. En San Andrés se reclaman respuestas, los colombianos reclamamos respuestas, y ese es el entorno, Laura, en el que esto se produce. Bueno, ya hablaremos de la ambición expansionista o no de Nicaragua, Juan, pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos puedes contar, teniendo en cuenta que hay reserva, que ustedes no pueden salir a contar tanto? ¿Qué se puede contar de lo que sucedió ayer? Lo que es público lo ha dicho la canciller, entiendo que lo dijo también Camilo Reyes. Ayer llevaron una colección de conceptos que le han solicitado a distintos abogados y, contrario, y en honor a la verdad, lo que yo mismo pensaba que era que nos iban a llevar una estrategia del gobierno, una propuesta del gobierno, eso no sucedió. El gobierno está estudiando, está validando. Ayer muchas personas pensaban que iba a haber una intervención del presidente Santos, eso no sucedió, y no sé si por la noticia gloriosa de Catherine Ibargüen, pero no hemos conocido esa postura. Por eso además lo que ha sucedido es una nueva sensación de que esa comisión asesora, que es anacrónica, que funciona poco, que no cumple con su tarea, una vez más ha pasado un poco de agache. Jack, como representante de San Andrés, ¿alguien lo llamó a contarle qué se iba a decir ayer? ¿Usted sabe algo más de qué es lo que está pensando el gobierno? Pues la persona que más me ha informado sobre el tema es precisamente el senador Lozano. Mejor dicho, hace Juan. 5 minutos antes de empezar el programa. No, permanentemente él va a la Cámara, me dice voy para allá, qué impresión hay, y me está retroalimentando en lo que puede decirme. Pero yo tengo que resumir lo que dijo el senador en esto. Lo que nos está pasando en este corto tiempo es el compendio de toda nuestra política internacional en la historia. En estos años estamos viviendo exactamente lo que es el país. El país anda tan pendiente de su prestigio internacional que reventó las fronteras durante toda la historia. No hemos ni siquiera contestado al fallo. Decía yo en una intervención antes del fallo, Colombia tiene que prepararse para 2 escenarios: que perdamos mar o que ganemos mar. Colombia no estaba preparado ni siquiera para esa eventualidad de ganar mar, porque la soberanía en esas aguas siempre ha sido de Nicaragua. La ejercen por la fuerza en contra de los sanandresanos. Y hoy
Nicaragua ya ha producido 3 o 4 hechos agresivos contra los sanandresanos. Y Colombia no ha respondido siquiera a lo que ha pasado con la Corte Internacional de Justicia. Eso nos parece denigrante y eso está minando el carácter del sanandresano, el sentido de optimismo. Estamos absolutamente pesimistas y con un panorama que se nos presenta muy oscuro, porque Colombia no ha sabido defender a San Andrés. Bueno, ya volvemos al tema de Nicaragua, Carlos, pero ¿qué vislumbras de lo que se ha dicho en los medios entre ayer y hoy? Se habla de 2 decretos. Uno que sería la limitación de los territorios, de las fronteras marítimas, con base en una ley de la época de Indalecio Liévano. Y otro que establecería las zonas contiguas. ¿Qué es lo que vislumbras tú en términos de estrategia del gobierno? Bueno, yo lo que creo es que, como siempre, el gobierno ha intentado manejar un doble lenguaje, un lenguaje técnico, un lenguaje jurídico que se acoge al derecho internacional y un lenguaje que intenta hacer, digamos, un discurso más político y más popular de confrontación contra Nicaragua. A mí me preocupa un tema del discurso y es que siempre ha sido un discurso muy confrontacional. Siempre ha sido un discurso de nos vamos a la guerra contra Nicaragua o nos vamos hasta donde sea necesario ir para defender nuestra soberanía, pero nunca hemos escuchado un discurso de negociación, a pesar de que es uno de nuestros principios básicos en la Constitución. Hay que buscar la integración latinoamericana, porque nunca hemos intentado, en vez de manejar un lenguaje de confrontación, de hacer valer como sea mis derechos, un lenguaje más a nivel del derecho internacional. Desde el punto de vista técnico, que es el que yo puedo aportar a esta discusión, sin lugar a dudas, el derecho interno no puede ir en contra del derecho internacional, y eso la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. O sea, del artículo 27 unos es decretos no claro. podrían supeditarse a un fallo internacional. Unos decretos no podrían ir en contra de lo que se estableció en el derecho internacional, más cuando soberanamente los 2 estados acordaron ir ante un tribunal para que definiera cuál iba a ser su límite marítimo. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacerte una pregunta para dejar muy claro lo que podría haber de estrategia jurídica detrás del gobierno. Para que la Corte acepte, la Corte ha sido muy cuidadosa en la aceptación de recursos de interpretación. Y requiere que haya una controversia, que haya algo en lo cual los países no se han podido poner de acuerdo. Colombia no ha hablado con Nicaragua desde el 19 de noviembre del 2012. No han discutido y tienen un punto de controversia. Le quería preguntar lo siguiente: lo que podría estar buscando el gobierno detrás de la adopción de estos decretos sería crear la controversia para así justificar una solicitud de interpretación y lograr una modulación del fallo. La interpretación no necesita nada. La interpretación es simplemente que los países digan no tenemos claro este punto o este otro punto sobre el fallo, y por eso necesito que usted me lo aclare, Corte Internacional de Justicia. Eso lo puede hacer Colombia cuando quiera. Es un arma de doble filo, porque en esa interpretación, como puede favorecer puntos para Colombia, puede dejar aún más claro diciéndole, mire, es que usted va hasta acá y solo puede ejercer estos derechos hasta acá, y puede ser mucho más tiene que haber un punto de desacuerdo, ¿o no? Puede haber una revisión del fallo. Eso es otro recurso que tiene la Corte. Y en ese caso sí se necesita un hecho nuevo que genere que el fallo pueda ser revisado. ¿A qué está haciendo referencia Alexandra Moreno Piraquive cuando habla de la constitución de un hecho nuevo? Ella habla de la posibilidad de constituir un hecho nuevo. ¿Saben a qué hace referencia? No, pero creo que lo correcto es utilizar todos los instrumentos que puedan estar disponibles. Un hecho nuevo no es, digamos, un meteorito que cayó, ni un hecho geográfico súbito que de la noche a la mañana cambia la conformación del continente o del mar. Es un hecho preexistente que se reconoce como nuevo porque no estaba al momento del litigio sobre el pupitre de los jueces. Y en eso, pues yo no sé cómo avanza, y a mí me sorprendió mucho hoy cuando me contaron que los decretos que fueron hoy materia de discusión estaban prácticamente filtrados a los medios de comunicación. A mí me parece insólito
que el gobierno le filtre los decretos a los medios de comunicación y ¿Usted no los los lleve lleve como representante de San Andrés? y no O los sea, hay lleve. periodistas que los tienen y usted no los tiene. No los tenemos. Ni nos consultaron, nos preguntaron, pero coincido con el senador. Los hechos nuevos no son una que hayan aparecido de la nada. Y yo me atrevo a decir cuál es un hecho nuevo. Yo me atrevo a decirle y a plantearlo porque creo que fue el error de Colombia desde el primer momento en que se presentó la demanda. Si Nicaragua sistemáticamente está desconociendo el Tratado de 1928, Colombia, y esta nueva petición de la plataforma extendida es eso, Colombia puede plantear un hecho nuevo, que las cosas vuelvan entonces al estado que estaban antes del Tratado de Guerra Bárcenas. Bueno, pero si me permiten ahí saltar, a ver, la demanda inicial de Nicaragua era precisamente esa, la demanda inicial de Nicaragua era que se desconociera y se declarara como nulo el exguerra Bárcenas. Y aquí pegamos gritos, ¿no? Claro, ahora estamos pidiendo, al escenario, digamos, previo a que se presentara la nulidad, es decir, la mosquitia seguiría, pero ¿qué dijo la Corte Internacional de Justicia en su primer fallo del 2007? Dijo, no, es que el exguerra Bárcenas es un tratado legítimo, es un tratado válido entre los dos países. Lo que pasa es que si no es un tratado de delimitación marítima, es un tratado que claramente, y basta leer el texto, no hay que hacer una interpretación muy profunda para ver qué dice. El archipiélago de San Andrés es de soberanía colombiana. Lo que pasa es que nunca dice qué compone el archipiélago de San Andrés y tampoco dice hasta dónde va. Es después en una nota de ratificación del Estado de Nicaragua, en donde dice, en cualquier caso no podrá ir más allá del meridiano 82. Colombia jamás ejerció, y usted mismo lo acaba de decir, ejerció soberanía hasta el meridiano 82, sino que en 1969 en una reunión diplomática dijo, mi límite va hasta allá. Y en el momento en el que Colombia lo dijo, Nicaragua empezó a protestar. Y eso nos llevó hasta la Corte Internacional de Justicia. Entonces, yo creo que decir que podemos hacer respetar el Tratado de 1928, no, inclusive desconocerlo. cuando ya hemos dicho que el Tratado sí es de delimitación marítima, eso sería válido. Usted propone no violar un fallo, también violar el tratado. Es que el tratado lo está violando Nicaragua, no me hice entender. Nicaragua con estas nuevas pretensiones quiere ir a unas áreas que, aunque aquí no haya listo, una pero ese es otra. estaban vedadas para ellos. ¿Cuál es el problema? Perdón, les puedo interrumpir, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, seguimos este debate y contestamos las preguntas que nos están llegando. Por ejemplo, ¿puede Nicaragua ir por más? Ya volvemos. No, miren, por Ya regresamos con Hashtag Internacional. Ellos fueron los que a muchos indígenas los enseñaron, los mismos gringos. Este domingo 18 de agosto, en Crónicas de un Sueño, Colombia, años 80, capítulo 10. Bueno, ese testimonio para darle inicio a la investigación que vamos a hacer sobre un capítulo que tiene tan comprometida a tanta gente en este país. Reunimos una plática entre varios, compramos un kilito de coca, la mandamos, esa merca se va para Estados Unidos y cuando llegue aquí la plática hay una ganancia del 600%. ¿Cómo la ve? La droga se conseguía muy fácil. Era una época brava de narcotráfico, una época bastante pesada. Canal Capital, televisión más humana. Si no cambiaste tu lugar de residencia y vas a votar en las elecciones de 2014, no debes inscribir tu cédula. Sigues habilitado para votar donde lo hiciste en las últimas elecciones. Pero si cambiaste de domicilio o lugar de residencia como yo, debes inscribir la cédula en la registraduría más cercana a tu domicilio o en el Consulado de Colombia del lugar donde vives. Debes presentarte personalmente y llevar tu cédula. Te escribirán con la lectura de tu huella dactilar. Deja tu huella e inscribe tu cédula. Canal Capital, Alcaldía Mayor de Bogotá y Bogotá Humana presentan 16º Festival Salsa al Parque. Espere este sábado 17 de agosto a las 5 de la tarde desde la Plaza de Bolívar todo el sabor y la energía de la salsa en Bogotá. Orquesta Femenina de Caché, Integración Casanova, Toño Barrio Latin Groove, Banda La República y los Bambán de Cuba.
Transmite Canal Capital, televisión más humana. Me llamo Carlos Gómez, tengo 35 años y cuánto extraño respirar. Apuéstale a la vida, di no al tabaco. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Vea este jueves a las 9:45 de la noche. En un momento dado, desde la fundación del paramilitarismo, fue también un negocio para los políticos, que se convertirían luego en los parapolíticos. Crónicas de un sueño, el análisis, bajo la dirección de Antonio Morales Ribeira. Que el quiebre fundamental es cuando aparece el narcotráfico, porque es el narcotráfico el que va a profesionalizar a los paramilitares y es el que va a traer a Yair Klein. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en #Internacional. Seguimos en #Internacional hablando de las posibilidades abiertas a Colombia en este momento. Habíamos quedado en un fuerte aquí intercambio que creo que se marcaba en esta pregunta de Escorpión. ¿Puede Nicaragua ir por más? El fallo le permite ir por más. Y creo que, Jack, lo que usted planteaba era que para impedir eso había que denunciar el tratado. ¿Eso es así? Me parece que sí, el tratado impone unas obligaciones de lado y lado. El hecho generador de todas las acciones de Nicaragua fue la cesión que hace Colombia o el reconocimiento que hace Colombia que la costa misquitia del Caribe colombiano iba a pasar a ser nicaragüense. De allí empiezan a pedir límites y a pedir más. La Haya fue hasta allí y ahora con esta nueva acción de pedir la plataforma continental extendida es una manera jurídica de desconocer el tratado. Me parece que ellos sí lo usan, pero a nosotros nos plantea... ¿Por qué desconocer el tratado? Si la Corte les dice, vayan a la Comisión de Límites, ¿eso está escrito tal cual o no en el fallo? Dice que no tienen las suficientes pruebas, entonces que por favor recurran a los mecanismos para llegar a las suficientes pruebas para establecer si sí tiene derecho o no a una plataforma continental extendida, que es un derecho que trae la Convención del Mar. Quizás para los televidentes, Juan, antes de que le explicamos la diferencia entre el concepto jurídico y el concepto geográfico de plataforma. Bueno, la plataforma continental es un concepto oceanográfico, que es el lecho marino, que digamos acompaña la extensión del continente que no alcanzamos a ver sobre el mar, sino que está, como lo dije anteriormente, en el lecho marino. Que de hecho, era un tema muy complejo de delimitar. Sí, señor. De hecho, la plataforma continental nicaragüense va hasta el meridiano 82. Va hasta el meridiano 82. La Nicaragua, tengo entendido que es la plataforma más extendida del continente y que en efecto pasa por el otro lado, pero expliquemos el concepto. Pero, entonces, claro, ese concepto se convierte en un concepto, porque era muy difícil de delimitar, se transforma en un concepto jurídico. Y hoy en día es un concepto de, por regla general, 200 millas náuticas tienen los países de plataforma continental. Si ese país tiene unas condiciones oceanográficas que le permiten extender su plataforma continental, la puede extender hasta 350 millas náuticas, que es precisamente la intención que tiene Nicaragua. Nicaragua quiere ir por más, quiere ir por todo. Daniel Ortega es un expansionista y Daniel Ortega está convirtiendo esto también en un instrumento para buscar apoyos internos. Lo que ya han planteado es que no sean ni las 12, ni las 20, ni las 200, sino 350 millas. Nos descuidamos y va a pedir Cartagena, las murallas, la Torre del Reloj. Yo lo que quiero señalar es que el gobierno en eso tiene que ser categórico en señalar que es inadmisible esa nueva pretensión, pero simultáneamente también el gobierno, yo creo, que está en la obligación, en medio del disenso con Nicaragua, en medio del desacuerdo, en medio de lo infame que es ese fallo, de iniciar un diálogo con Nicaragua para resolver unos problemas que son absolutamente inaplazables.
y yo no creo que sean incompatibles. Colombia tiene con toda claridad que señalar las inconsistencias, los errores monumentales del fallo, todo lo que de ahí se deriva que para Colombia es atroz, pero eso no es de ninguna manera incompatible, sino al contrario, necesario que se inicie un diálogo con Nicaragua. ¿Y ustedes estarían de acuerdo en San Andrés? Nosotros seguimos discutiendo ad infinitum las opciones de Colombia. Colombia tiene que tener todas las opciones. El Estado, un estadista, no solamente tiene que tener en cuenta la comunidad internacional, sino la unidad de su territorio, la unidad de su gente, la especialidad de lo que está pasando en San Andrés, con una comunidad muy específica que se ve amenazada y que se está rompiendo por dentro, que eso también tiene que considerarlo, pero tiene que empezar a actuar. Tiene caminos, tiene que utilizarlos todos. Primero, ir a la ofensiva contra Nicaragua. Diplomática, cualquiera que sea, tiene que ir a la ofensiva con Nicaragua. Y eso también es entender que toda esa zona es una zona etnogeográfica cuya capital histórica ha sido San Andrés y Providencia. Es una zona donde la gente de Nicaragua, de Bluefields, la gente de Costa Rica son la misma familia y el mismo origen. Yo les quiero hacer una pregunta. Tiene que ir a la ofensiva, tiene que ser más agresivo. Les quiero hacer una pregunta. Aquí hay un acuerdo entre los tres, digamos, de que hay una voluntad expansionista de Nicaragua y eso parece ser el hecho, digamos, si uno mira los últimos eventos, eso parece en efecto ser así. La pregunta que yo les tengo es lo siguiente. Colombia tiene 68 kilómetros de mar en el Caribe y 141.000 kilómetros cuadrados después del fallo del 19 de noviembre. 2.500 kilómetros de los países centroamericanos los dejan con menos del 40% del mar Caribe. ¿No se les puede devolver la pregunta y decirles a ustedes quién es el expansionista aquí? Lo que pasa es que Colombia históricamente tenía esos territorios. Cuando a la gente le dicen la costa de la Mosquitia, que es de Nicaragua, dicen, claro, natural que se las hubiera dado porque queda allá en Nicaragua. Se les olvida que Colombia tenía Panamá y que por Panamá se extendía en Centroamérica y llegaba hasta la Mosquitia. ¿Y eso era lo que nos pertenecía. Colombia no ha sido un país expansionista, sino un país cercenado por la debilidad en la política exterior. Colombia ha sido un país, como lo decía Jack, con toda razón, que por quedar bien en unos escenarios de abogados internacionales ha tenido una enorme debilidad a la hora de defender lo que le es propio. Entonces, ¿era posible defender esto? Pero solo termino diciendo una cosa, el mapa de Colombia no es un mapa que haya crecido con un país expansionista, es un mapa que se ha recortado por cuenta de una equivocada política internacional. Se ha recortado, López Miquelsen dijo, es duplicado el tamaño de Colombia, a punta de la proyección en el Caribe. Entonces, yo no tengo tan claro de que la política de proyección de Colombia en el Caribe sea una política que llevó al cercenamiento. No, claro que o sea, sí. Todavía tiene más mar hoy Colombia a través de las negociaciones de mar de las que había antes de López Miquelsen. Se lo voy a poner con un ejemplo. Todavía la gente no entiende por qué San Andrés es de Colombia. Y ese ha sido un error del fallo, no haber constituido una unidad nacional en la defensa. Pero es que, lo dijo el senador, nosotros somos un país reduccionista, nos desmembraron el Caribe. Colombia no ha aumentado su presencia en el Caribe. Lo que hizo el presidente López fue que delimitó hasta dónde llega esa presencia por tener un archipiélago ahí. Pero es que toda esa costa era colombiana. Corríjame si tengo razón o no. Usted propone, o sea, poner en cuestionamiento el Tratado de Esguerra-Bárcenas, y justamente es el Tratado de Esguerra-Bárcenas que permite decir que la soberanía colombiana sobre las islas está en firme, ¿o me equivoco? No, es así, es así. Pues unido a otro tipo de principios de derecho internacional que también, como el iuris possidetis iuris, el hecho de que su población se considera colombiana, etcétera. Pero efectivamente el reconocimiento internacional de que San Andrés es... el archipiélago de San Andrés pertenece a Colombia, está consignado en el Esguerra-Bárcenas, ratificado por la Corte Internacional pero en el 2007. Lo que estaba en litigio en el Esguerra-Bárcenas no era San Andrés, era la Mezquitia y las Islas del Maíz. Igual, por el mismo hecho de hoy, de un canal, el primer canal
pactado o programado en el Istmo Centroamericano era por Nicaragua, y los norteamericanos querían tener control de la entrada de ese canal con las Islas del Maíz, que allá llaman Mangle Chico y Mangle Grande. Lo que nunca se discutió fue la soberanía de San Andrés, lo que se cedió fue la soberanía de Colombia en Nicaragua. Así que el desconocimiento realmente no nos preocupa mucho. Creemos que es un planteamiento bueno para empezar a barajar desde el principio. Pero disiento un pedazo, y usted mismo me ha dado la razón. Tan es así que el archipiélago de San Andrés está en juego, que incluso se dice el archipiélago de San Andrés no harán parte, no lo establecemos en este tratado, estas y estos cayos, porque son producto de un litigio con Estados Unidos en ese sentido. Entonces, en 1928 sí era la intención establecer que el archipiélago de San Andrés era colombiano. Laura, y perdónenme, por un instante hablo en primera persona, yo había venido señalando en los últimos días, a mí me preocupa que estamos en el peor de los mundos, porque ni se inicia una vía para... Jurídica ni una política. Ni una jurídica ni una política. Ese es el peor de los mundos, y mientras tanto, San Andrés sigue sintiendo un abandono y sigue sintiendo un golpe, un latigazo del centralismo. Y voy a hacer aquí una confesión, y yo soy el más colombiano y amo a mi país. A mí me gustó oír a Laura Chinchilla, me gusta el tono que usa esa presidente para referirse a Nicaragua sin miedo, sin susto, pero con dignidad, con la disposición de decirle a Nicaragua, venga y hablemos, pero aquí estamos nosotros firmes. Yo echo de menos ese tono. Yo quiero a mí me tocar habría encantado ese tono. Temas álgidos. La canciller se ha dedicado a defenderse ella y no a defender al archipiélago. Todas las acciones de la canciller es defender su administración y su trabajo. Si ¿No Noemí dice lo dice... mismo del presidente? Del presidente voy a decir otra cosa. Si Noemí dice que hay una conspiración china, no sirve. La canciller no es nadie para venir a enfrentársele a Noemí. No tiene por qué decir que ese es un cuento chino no válido. Que abra la oportunidad. Nosotros no podemos romper la unidad interna, sobre todo con la canciller discutiendo si era válido o no. Entonces, la canciller se ha dedicado a defenderse ella. Cada vez que hace un planteamiento, ella sale con un planteamiento defensivo. Nosotros queremos que defienda a San Andrés. Y al presidente simplemente decirle, él es el jefe del Estado, él no es un internacionalista. Y tiene que considerar las decisiones de Estado que más le convengan al país. A mí no me importa el resto de la comunidad internacional. Aquí la pregunta para ustedes, de Alejandro Castañeda, a ambos congresistas. ¿Cuáles serían los métodos por la fuerza que aceptarían que el Estado colombiano ejerciera frente a Nicaragua? Porque los dos piden fuerza. Entonces, ¿cuáles serían los métodos de fuerza? Esa era una pregunta, digamos, teórica, antes de que Nicaragua empezara a pelar los colmillos con la compra de las misileras rusas. Es que Nicaragua le notificó al mundo que quiere comprar unas misileras rusas. Y esas misileras rusas son apuntando a este conflicto. Colombia tiene una armada poderosa, importante. Colombia lo que debe tener claro en este escenario, dicho todo lo anterior que mencionaba, es que no debe mover sus fragatas del meridiano 82. Esa es mi postura, mi opinión y mi convicción. Mientras estén todas estas incertidumbres en juego y sin iniciar ni siquiera el diálogo diplomático para esos asuntos que tienen que ver con la pesca, que tienen que ver con el Sea Flower, que tienen que ver con la propia comprensión de lo que está sucediendo en la región, mi opinión es que Colombia no se le puede arrugar a Nicaragua. Me dirán, guerrerista, ¿quiere una guerra? No, yo no quiero una guerra, pero no quiero un país acobardado. Y quiero que sepa Nicaragua que para todos los colombianos, a pesar de las ausencias, a pesar de los años perdidos, San Andrés es punto de defensa y de honor. Senador, la respuesta a esa pregunta es, ¿qué quiero defender? Y cuando yo entiendo lo que quiero defender, sé cómo debo defenderlo. Debo defender Sea Flower, la Reserva Mundial de Biosfera, por una razón. Un derrame de petróleo en el área que alcance las costas de Providencia o de San Andrés y afecte la barrera de coral, produce la desaparición del mapa geográfico real de las islas. Porque el embate de las olas va a llegar directamente a las playas y en pocos años va a desaparecer la isla. Entonces,
yo notificaría a Nicaragua que no voy a permitir ningún tipo de explotación petrolera que afecte Seaflower y que hagan lo que quieran. ¿Qué tengo que defender? Tengo que defender a los pescadores. Y allí tengo que desplegar a la Armada Nacional con los dientes bien puestos. Si ellos quieren armar también, y allí se abren campos de negociación posterior, pero tenemos que Debo interrumpirte e irnos una pausa y ya volvemos con una discusión sobre cómo responder al fallo del 19 de noviembre. Les voy a mandar una pregunta. Ya regresamos con Hashtag Internacional. Ellos fueron los que a muchos indígenas los enseñaron, los mismos gringos. Este domingo 18 de agosto, en Crónicas de un Sueño, Colombia, años 80, capítulo 10. Bueno, ese testimonio para darle inicio a la investigación que vamos a hacer sobre un capítulo que tiene tan comprometida a tanta gente en este país. Reunimos una plática entre varios, compramos un kilito de coca, la mandamos, esa merca se va para Estados Unidos y cuando llegue aquí la plática hay una ganancia del 600%, papá. ¿Cómo la ves? La droga se conseguía muy fácil. Era una época brava de narcotráfico, una época bastante pesada. Canal Capital, televisión más humana. Me llamo Carlos Gómez. Tengo 35 años. Y cuánto extraño respirar. Apuéstale a la vida. Di no al tabaco. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Vea este jueves a las 9:45 de la noche. En un momento dado, desde la fundación del paramilitarismo, fue también un negocio para los políticos, que se convertirían luego en los parapolíticos. Crónicas de un Sueño, el análisis, bajo la dirección de Antonio Morales Ribeira. Que el quiebre fundamental es cuando aparece el narcotráfico, porque es el narcotráfico el que va a profesionalizar a los paramilitares y es el que va a traer a Yair Klein. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Hashtag Internacional. Seguimos en Canal Capital. Hagamos un recuento de lo que sucedió desde el 19 de noviembre de 2012. La Corte Internacional de Justicia de La Haya reactiva el litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Luego de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya leyera su fallo el pasado 19 de noviembre de 2012, en el que le otorgó a Nicaragua cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo que pertenecía a Colombia y reconociéndole a Colombia la soberanía de los cayos en disputa, dejando a Quitasueño y Serrana enclavados en territorio nicaragüense, las tensiones entre los dos países por el diferendo limítrofe aumentaron. Colombia ha reforzado su presencia naval en el área de disputa, pero también lo hace Nicaragua. El país centroamericano anunció que reforzará su fuerza naval con la compra de lanchas misileras, con el fin de resguardar el territorio marítimo otorgado por la CIJ. Anuncio que Costa Rica y Colombia reciben con preocupación. Nosotros hemos visitado diferentes fábricas o astilleros donde se fabrican algunos medios navales, incluidos en la Federación de Rusia, para conocer el tipo de medios que nosotros necesitamos. En la versión rusa, el barco va armado con un cañón de 76 milímetros y otro de 30 milímetros en forma de arma antiaérea. Tiene un desplazamiento de 490 toneladas de plena carga y una autonomía de 1.600 millas náuticas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que ya otorgó una concesión de exploración de petróleo y gas en el territorio marítimo otorgado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A la hora de definir esto de los bloques, hemos respetado
la zona de reserva. Zona de reserva que ya antes el gobierno de Colombia, no puedo decir qué gobierno, si fue el del presidente Uribe, ya le había empezado a desarrollar labores de explotación, de exploración en la zona de reserva, cuando ellos tenían el dominio de la zona de reserva. Estas afirmaciones se dan luego de que el pasado 31 de julio la Cancillería colombiana enviara una nota de protesta a Nicaragua, rechazando la oferta de bloques para la explotación y exploración de hidrocarburos, que incluye bloques en áreas que le pertenecen a Colombia, incluido Quitasueño y sus áreas adyacentes. Colombia consideró la oferta como una violación a la soberanía del país por vulnerar la preservación del medio ambiente marino en esa área del Caribe. Y a esto se le suma el debate sobre las supuestas motivaciones del fallo de la Corte que involucran acuerdos comerciales entre China y Nicaragua para la construcción del canal interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, que incluye ceder al país asiático una concesión de hasta 100 años. Como primera medida, el gobierno nacional anunció su retiro del Pacto de Bogotá para prevenir futuras demandas territoriales, una denuncia que cobrará vigencia a partir del 28 de noviembre, cuando se cumplirá un año de su depósito. Bueno, Ángel Ospina manda a decir que este es un gobierno arrinconado y que San Andrés merece medidas enérgicas, no salomónicas. Les transmito dos preguntas. Una es de Fernando Martínez, que manda a preguntar si Nicaragua no tiene derecho a tener las mismas unidades navales que Colombia para defender sus propios espacios marítimos. Y otra que les manda Carlos Hernández, que quiere saber si vamos a pasar un conflicto internacional en pleno proceso de paz. Bueno, lo que yo creo es que la situación, a veces hay actitudes que previenen males mayores. Yo creo que cuando hablamos de mostrar los dientes, no es irnos a un conflicto bélico, pero decir estamos preparados. Estamos preparados para defendernos, ¿qué es lo que está haciendo Nicaragua? Nicaragua está diciendo al mundo, yo voy a defenderme. Y le digo, desde el punto de vista de los isleños, de las isleñas, queremos oír eso. Queremos oír, nosotros también estamos preparados para defender la soberanía de las islas. Entonces, sin plantear ni siquiera una discusión sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia, es decir, vamos a defender las islas colombianas, sus aguas y la permanencia de Seaflower. Creo que es un mensaje que puede ser agresivo, pero puede abrir... ¿Qué aguas, no? Porque usted quiere mandar, tú quieres mandar fragatas al Meridiano 82, que ya fue conocido como límite. Yo quiero que no se muevan de ahí. ¿Están allí? Que están ahí. Nuestras fragatas han estado ahí. ¿Es una violación de derecho internacional que se paren ahí o tienen derecho a pasar? ¿Pueden pararse ahí? Depende de dónde se paren. Es que hay una parte que da contra el Meridiano 82 que es totalmente jurisdicción colombiana. Depende de dónde se paren. Pero el punto es, hay que respetar la decisión internacional en ese sentido. Sobre todo a mí algo que me preocupa, y qué pena, senador, que lo interrumpa en ese sentido, pero me preocupa que por querer, digamos, ese mostrar los dientes nos termine llevando a un conflicto que no favorece absolutamente a nadie. Y qué pena que a mí me salga un poco del tema jurídico y me vaya a lo político, corresponde porque soy el técnico acá, pero lo que yo sí veo es que, hombre, un país como Colombia, lo decía ahora fuera de cámaras, que se está desangrando por dentro en un conflicto armado que está intentando solucionar, no tiene sentido que ahora digamos, no, pero también entonces encendamos la mecha en el exterior. Entonces, en nuestras fronteras. Eso no tiene pero sentido. son situaciones diferentes. ¿Ustedes de verdad creen que Colombia no, que la comunidad internacional no sabe que Colombia, o que Latinoamérica no sabe que Colombia tiene una de las mejores fuerzas armadas del continente, de las más entrenadas, de las más activas, de las más profesionales, de las más preparadas? Yo le quiero transmitir lo que siente el pueblo sanandresano, y usted interprételo como quiera. Es lo que se perdió allí, hoy es incalculable. Cada día que pase vamos a descubrir que perdimos más. Pero el resultado real es que perdimos el futuro de los isleños. Hoy, olvídese que el interés de los sanandresanos es otro que defender ese futuro.
y el país no nos ha dicho, el gobierno no nos ha dicho cómo va a restituirlo. Ese es un panorama bastante duro. Para cerrar mi punto, representante, el futuro de los sanandresanos deben ser los sanandresanos, no mandarlos a un conflicto bilateral. El futuro de los sanandresanos es que tengan más oportunidades. Pero con qué mar. Es que el gobierno tenga políticas de Estado en pro de los sanandresanos. Pero no políticas de el senador Lozano está pidiendo la palabra. Pasar por alto. El carácter del antioqueño tiene que ver con su entorno. Usted quiere que nosotros seamos un departamento que no tenga entorno. Y eso es imposible. O sea, un hombre, un raizal, no puede vivir sin su mar. De acuerdo. No puede. Usted lo puede recomponer. Usted va a crear otro tipo de sanandresano. Pero eso no es posible hoy. O sea, es bien complicado. Ahora, senador Lozano. Sobre los trinos, contestando la pregunta, a mí me gusta el tono del trino de Ángela Ospina, y sobre el que preguntan sobre el proceso de paz, a propósito de ese trino, yo creo que hay un tema que Colombia debe tener bien claro. Así como el proceso de paz no puede pasar porque Juan Manuel Santos le entregue la llave del acuerdo con las FARC a Nicolás Maduro, el problema con Nicaragua no puede ablandar a Colombia por temor de que se vayan a molestar en La Habana. Y eso lo quiero decir con todas las letras, porque la pregunta, lo digo por el trino, porque me parece que es súper válida la pregunta. A nosotros, conocida la relación Maduro-Ortega, no nos puede temblar la mano en la defensa de San Andrés pensando que de pronto se molesta Maduro, que es el dueño de la firma de Timochenko. Y lo digo por lo siguiente, de manera muy rápida. Cuando Juan Manuel Santos, en su legítimo derecho, recibió a Capriles, que Maduro se puso bravo, tuvo un viaje ese fin de semana. ¿Saben a dónde viajó Nicolás Maduro el fin de semana que estaba peleando con Juan Manuel Santos? A Nicaragua. ¿Y qué hizo ese día? En Nicaragua hicieron una reunión sobre la estrategia que se llama Petrocaribe, que es la estrategia del petróleo del Caribe. Ya vamos a lo del petróleo. Pero, Juan, usted parte de la base de que si Colombia no respeta este fallo con unos decretos, los únicos que se van a molestar son los del bloque ideológico de izquierda en América Latina. Y yo tengo serias dudas que eso sea así. No, lo que digo es por el trino que menciona, el trino asocia, el que nos preguntaste, asocia defensa de San Andrés con proceso de paz. Y yo lo que digo es, ojo, Maduro es más amigo de Ortega que de Colombia. Ojo, Maduro, cuando se sintió mortificado por Santos, se fue a pelarnos los colmillos desde Nicaragua, y en Nicaragua ellos hicieron unas declaraciones en relación con todos estos asuntos. Entonces lo que yo digo es que el gobierno de Colombia debe tener la firmeza de decir, uno es el proceso de paz y otro es el problema de Nicaragua, y no me monten aquí una trinca. Pero a donde nos quiere llevar Laura tampoco veo ningún peligro. ¿Qué va a pasar con la comunidad internacional y Colombia? ¿Qué afectación puede tener? Yo no veo tampoco una amenaza de que alguien más se vaya a molestar. Además de los de la ALBA, que han estado extrañamente callados, ¿no?, en este tema. Yo pensé que se iban a rebotar más, pero tampoco creo que plantear un desconocimiento del fallo porque es inaplicable vaya Carlos, a producir lo una que sí ofensa internacional. A mí me parece que eso sí puede tener unas consecuencias. Es claro, un poco un país vive en el entorno internacional de su prestigio y de la confianza que le manda tanto a inversionistas como a los otros estados de que va a ser un estado respetuoso y que va a jugar por las reglas. Si Colombia empieza a incumplir fallos, entonces está mandando el mensaje equivocado, está mandando además un país que siempre ha mandado el mensaje de ser muy respetuoso del derecho internacional. Y eso nos pone en una situación muy difícil porque Colombia, hay que reconocerlo, y lo digo como muy colombiano que soy, Colombia no es una potencia económica, no es una potencia militar que por la vía de las armas o por la vía del poder económico va a lograr hacer lo que quiera. Colombia tiene que confiar en el derecho internacional. Es el arma de negociación que Colombia tiene para poder lograr alcanzar a nivel internacional sus intereses. Entonces, si nosotros empezamos a enviar el mensaje de no confíen en nosotros porque somos un país que dice que va a cumplir con algo, recuerden ustedes la reunión en donde el presidente Uribe, que hoy en día es un gran contradictor del fallo, le dijo a Ortega, nosotros nos vamos a acoger a lo que diga el fallo de La Haya. Si nosotros empezamos a mandar ese mensaje de yo me comprometí a cumplir con un fallo, pero como salió desfavorable, entonces ya no lo cumplo, estamos mandando un mensaje muy fuerte
de desconfianza en el país. Pero lo que y eso sí se afecta parece a los ser intereses del cierto país. es que Nicaragua sí está logrando que Colombia, le está mandando aliados a Colombia. Por ejemplo, nos piden aquí varios tuiteros que analicemos la movida que acaba de hacer Nicaragua con Guanacaste en Costa Rica. Parecería que está empujando a Costa Rica a los brazos de Colombia y en ese sentido podría tener algo de respaldo. Que analicemos lo de Guanacaste, ¿les parece? Porque ahí parecería que están haciendo frente común contra Nicaragua. Por ahí debe haber por ahí tiene que ser la estrategia del gobierno. Yo no veo Tú me a nadie preguntabas antes. acompañando a Nicaragua en esto, No. a menos que sea el ALBA y los chinos. Yo no creo que la confianza de un inversionista noruego, sueco, norteamericano, francés, se vaya a romper por plantear aquí una inaplicabilidad del tratado. Yo no he visto tampoco un país que no cumpla un fallo de cualquier instancia internacional diciendo no lo voy a cumplir, simplemente no lo cumple. Y no pasa nada, o sea, yo no he visto que Estados Unidos tenga problemas con la OIC, con nadie. Pero nos comparamos con Estados Unidos. Pero Israel tampoco y Nicaragua tampoco. Nicaragua es un país que tiene tratos internacionales, los que usted quiera, y es expansionista y es guerrerista. Ya, no hay ningún fallo de delimitación fronteriza de la Corte Internacional de Justicia que no haya sido finalmente acatado. A veces se demoran, pero no hay ninguno. Sí, pero ha invadido Costa Rica, ha invadido Honduras. Pero no nos desviemos de la pregunta, que me parece una pregunta muy interesante. Yo creo que por ahí puede ser una buena estrategia para la política exterior colombiana. Mi posición es negociación. Yo creo que hay que buscar herramientas de negociación. Me parece que Nicaragua lo está pidiendo. Está llevando ante la Comisión para el Límite de la Plataforma Continental un caso además que se va a conocer en enero del próximo año, cuando ya la Corte no tiene competencia para conocer de casos entre Colombia y Nicaragua. ¿Por qué lo está haciendo Nicaragua? Para estar en una mejor posición de negociación frente a Colombia, y Colombia debe reconocer ese llamado de atención. ¿Nos vamos a una segunda pausa? Costa Rica puede ser un muy buen aliado, pero haciendo historia no debemos olvidar que cuando salió el fallo, que era un fallo que evidentemente podía llegar a afectar los intereses de Costa Rica, porque le borró la frontera con Colombia y se la cambió por un vecino muy problemático como es Nicaragua, la Cancillería se volteó a mirar a Costa Rica y le dijo: Costa Rica, unámonos en esto. ¿Y cuál fue la respuesta de la Cancillería de Costa Rica? La respuesta de la Cancillería de Costa Rica fue: si no tiene nada que ver con los intereses de mi país, lo siento. No me meto. Bueno, nos vamos a la tercera pausa y cuando volvemos le damos la palabra al senador Lozano. Muchas gracias. Ya regresamos con Hashtag Internacional. Vea este jueves a las 9:45 de la noche. En un momento dado, desde la fundación del paramilitarismo, fue también un negocio para los políticos, que se convertirían luego en los parapolíticos. Crónicas de un sueño, el análisis, bajo la dirección de Antonio Morales Ribeira. Que el quiebre fundamental es cuando aparece el narcotráfico, porque es el narcotráfico el que va a profesionalizar a los paramilitares y es el que va a traer a Yair Klein. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Hashtag Internacional. Volvemos en Hashtag Internacional. Senador Lozano, se quedó con la palabra. En relación con Costa Rica, Costa Rica usa un tono fuerte, como lo mencionábamos al comienzo del programa. Costa Rica informa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Costa Rica toma una postura fuerte para decir: es absolutamente inaceptable lo que está haciendo Nicaragua, y va más allá y habla de la arrogancia expansionista de Ortega. Yo creo que eso reconoce un hecho, y por otra parte hay que mirarlo en el conjunto de la geopolítica del Caribe. Es que el fallo de la Corte tocó sin competencia para hacerlo, tocó territorios que pertenecían a terceros países.
Eso requiere... ¿Qué territorio tocó? Un límite no, o sea, estaba sin ratificar el Tratado de Costa Rica. No, pero por ejemplo con Honduras. ¿Lo podía tocar? Por ejemplo con Honduras. Con Honduras lo tocó en el año 2007, lo tocó, es un fallo previo. ¿Ustedes escucharon al gobierno colombiano protestar en el año 2007 sobre ese fallo? Fue un fallo Honduras. Expliquemos. Carlos, te cedo la palabra para que expliquemos eso. Sí, efectivamente un fallo el previo límite con Honduras. entre Usted y abre la Nicaragua. página de la Cancillería, seguimos con un límite con Honduras que no existe desde el año 2007. Mire. No, porque igual que sucedía entre Honduras y Nicaragua, ese era un tema en el que Colombia no era parte. Lo que quiero decir es que la competencia de la Corte ha empezado a excederse. Y yo estoy de acuerdo en que la estrategia tiene que contener todos los elementos. Pero hay que reconocer que este fallo altera completamente el mapa del Caribe. Y eso da pie para un hecho que es incluso mucho más grave. El involucramiento de los chinos en el tema del canal lo que cambia es la geopolítica mundial. Lo que termina pasando es que le ponen en las barbas de Estados Unidos a la China con todo lo que eso implica. Claro, Y- con lo que eso... Veamos una nota sobre China y ya volvemos. La nota sobre China. El gobierno de Nicaragua y la empresa de China HKND Group firmaron un acuerdo para realizar la más grande obra de ingeniería en Centroamérica. Un canal que permita el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico, más grande que el actual canal de Panamá. Nadie puede prohibirnos optar a la construcción de un canal. Todos sabemos que la soberanía es un elemento tangible. Aunque no se sabe cuál será el trazado definitivo que conecte las costas del Océano Pacífico y el Mar Caribe, se cree que el canal atravesará el lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua, continuando por el río San Juan en la frontera con Costa Rica. Se calcula que la obra costará cerca de 40.000 millones de dólares y la construcción duraría 10 años. Además del canal interoceánico de hasta 286 kilómetros de largo, el proyecto incluye la construcción de 2 puertos de aguas profundas, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, conectados por un canal seco, es decir, un ferrocarril de carga de gran capacidad. También edificar 2 zonas de libre comercio, un aeropuerto internacional y un oleoducto. De esta manera, el gobierno del presidente Daniel Ortega espera que la economía nicaragüense crezca un 15% en 2015 y que para el 2030 las transacciones comerciales a través del nuevo canal de Nicaragua aumenten en un 240%. Este es un proyecto que, como bien lo hemos dicho, es un proyecto que viene a combatir la pobreza, la extrema pobreza, y viene a traerle bienestar, prosperidad y felicidad al pueblo nicaragüense. Por su parte, China mejoraría la competitividad de sus productos al abaratar el costo de transporte. También obtendría más presencia en los mercados de América Latina, donde ha aumentado su participación en los últimos años, y al mismo tiempo, acceso estratégico a América del Norte. Pero esta no es la primera vez que Nicaragua tiene la posibilidad de abrir un canal interoceánico, pues desde 1825 este país centroamericano ha firmado una decena de proyectos de canal que no se han realizado. Otro canal como vía de tránsito entre los 2 océanos intensificaría el intercambio comercial, pues el 90% del comercio mundial se realiza vía marítima. Desde el punto de vista medioambiental, el canal afectaría el Gran Lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica. Y según el Centro Humboldt, la empresa china tendría el control de 40.000 kilómetros cuadrados de Nicaragua, equivalentes a casi el 30% del territorio seco de ese país. También están pendientes las consultas con las comunidades Rama y Creole para que acepten el canal en tierras que son propiedad de comunidades indígenas. Entonces, ¿cuál es la importancia para América Latina de tener otro canal interoceánico? Senador. No, la nota confirma lo que estábamos diciendo. Ese canal, y por eso yo creo que es importante que se escuche a Noemí Sanín, genera unos efectos más allá del mundo jurídico, en el entorno político, frente
a los países centroamericanos frente a Estados Unidos y frente a San Andrés. Y lo último, en relación con el tema de San Andrés, es que yo creo que es crucial que el gobierno acelere el cumplimiento de la oferta que hizo después de que salió el fallo. Se han entregado unas becas que son muy importantes, están construyendo pues la cara acá del representante pero hay una enorme inconformidad en San Andrés. El país no puede volver a cometer el error que ha cometido en los años anteriores de querer a San Andrés solo cuando el conflicto. Ahí tiene que haber prioridad absoluta en el tema de San Andrés. Representante, lo que dice Noemí básicamente es que va a crear tanto empleo este canal, va a crear tanto comercio para San Andrés, que finalmente San Andrés va a incrementar sus demandas de autonomía, quizás de independencia, mirando hacia Centroamérica y no hacia Bogotá. No, ¿Usted no lo ve así? No, mire, San Andrés ha sido un punto de comercio internacional históricamente. Panamá y San Andrés fue el puerto de entrada de todos los televisores de la generación hasta 1900, antes del presidente Gaviria, antes de la apertura. Todo venía por allá y nadie se sintió panameño. Y todo el intercambio nuestro era con Panamá. Ahora se abre una oportunidad muy buena para San Andrés y para el país en la defensa de ese territorio marítimo. Primero, nos va a posicionar a los sanandresanos como una fuente exportadora a todo Centroamérica que no produce nada. Y eso está bien. Y los sanandresanos van a trabajar allá. Y segundo, cuando comenzó el litigio de Nicaragua contra Colombia, el interés era el mar. Yo creo que hoy le interesa paz en esas aguas. Y poner unas flota de armada ahí de pronto no le puede interesar tanto y podemos conversar sobre ese tema con un tratado. Nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en otro hashtag internacional y los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:45. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Buenas noches. Nosotros vemos un futuro amenazado, un país que ha olvidado a su tesoro más preciado, un gobierno descarado, no veo cara de tarado, shit. Yo veo un complot entre el gobierno de Nicaragua, ese fallo se negoció para poder explotar ese mar que el isleño impidió. Creen que no sabemos, pero ya se destapó. This generation rules the nation, islanders are ready for the new emancipation. Then I go play this one in the radio station. The only thing I will be come back. Proclamación Nacional de la Cátedra de la Paz. Jóvenes estudiantes, la paz comienza con esa construcción de convivencia, de tolerancia, de creer que la solución a los conflictos no tiene que ser necesariamente judicializada o sencillamente convertirse en guerra. La Cátedra de la Paz, lograr que podamos vivir en armonía, sin duda alguna, constituye el aporte más importante para lograr un proceso de paz real. Porque la paz se construye desde las fibras más íntimas de la sociedad, desde las más pequeñas células. La paz la construimos en el día a día, en nuestras casas, universidades, en el trabajo, en el diario transcurrir de nuestra cotidianidad. Cátedra de la Paz. La Constitución Nacional es un verdadero tratado de paz. Trabajemos unidos para lograr su cumplimiento.